En 1950 la Guerra Fría subió de temperatura en la península coreana cuando el dictador comunista de Corea del Norte, Kim Il-sung, invadió Corea del Sur. Fue una violenta batalla urbana que produjo muchas víctimas, tanto civiles como militares. El general Douglas MacArthur planeó un audaz contraataque para detener a Kim y hacer retroceder su ejército hacia el norte. Era el militar más respetado de Estados Unidos, sin duda alguna. Una figura totalmente legendaria, casi mítica. Usted es el general Douglas MacArthur. Se enfrentará a preguntas que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Nosotros le preguntamos, usted decide. Ponga a prueba su habilidad, su estrategia y su temple en decisiones de mando. Decisiones de mando. La batalla de Incheon. En verano de 1950, gran parte de Asia se hallaba al borde del caos. En la península de Corea, el dictador comunista Kim Il-sung gobernaba Corea del Norte con puño de hierro. Planeaba invadir el sur y unificar así Corea bajo un régimen comunista. Era el poder supremo. Era el hombre que decidía todos los movimientos, el que tomaba todas las decisiones y manipulaba tanto a China como a la Unión Soviética para que le apoyaran. El 25 de junio de 1950, 135.000 soldados norcoreanos invadieron Corea del Sur y rápidamente se hicieron con gran parte del país. Cuando los norcoreanos atacaron, fue la versión asiática del Blitzkrieg. Cruzaron la frontera en masa haciendo retroceder a su paso al ejército surcoreano. Corea del Sur pidió entonces ayuda a las Naciones Unidas. Para apoyar a la ONU, el presidente estadounidense Harry Truman escogió al general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, para dirigir las operaciones en Corea. Era el militar más respetado de Estados Unidos, sin duda alguna. Una figura totalmente legendaria, casi mítica. Ante el ataque norcoreano, 95.000 soldados surcoreanos se retiraron a un pequeño refugio cerca de la ciudad de Pusan, en el sur. Las fuerzas de Naciones Unidas y de Estados Unidos, que se enviaron para ayudarles, apenas podían conservar el territorio. MacArthur tenía que contraatacar a las fuerzas norcoreanas rápidamente, pero había que elegir el lugar. Usted es el general Douglas MacArthur. ¿Desde qué dirección debería lanzar el contraataque? A. Desde el sur para reforzar Pusan y dirigirse luego hacia el norte. B. Desde el norte para destruir la capital de Corea del Norte. C. Desde la costa para sorprender al ejército norcoreano. La respuesta: un ataque desde el sur para dirigirse luego hacia el norte significaría una lucha lenta y sangrienta, y un ataque aéreo en el norte no alejaría a los comunistas del sur, pero una invasión desde la costa cortaría la línea de abastecimiento proveniente de Corea del Norte y obligaría al enemigo a retirarse hacia el norte. La respuesta es la C. La idea de Douglas MacArthur era atrapar a los norcoreanos entre la cabeza de puente de Nakton y el desembarco de Incheon. Quería sorprenderles ahí en medio y destruirlos. Era el típico movimiento en pinza y desde la perspectiva de MacArthur supondría salvar unas 100.000 vidas estadounidenses. MacArthur empezó a idear un plan para invadir la ciudad portuaria de Incheon, situada junto a Seúl. Pero los altos mandos militares estadounidenses estudiaron con detenimiento las características del lugar y no les gustó lo que encontraron. Desde el Comité de Jefes de Estado Mayor hasta los expertos en operaciones anfibias, todos estaban de acuerdo en que esa operación fracasaría. Incheon representaba multitud de problemas. Las rápidas mareas solo daban a las tropas unas pocas horas para efectuar el desembarco, y la ausencia de playas obligaría a los hombres de MacArthur a tener que escalar altas paredes de roca. Y además había una isla bien defendida desde la que se vigilaba a todo aquel que se acercara al puerto. Casi todo lo que podía ir mal en ese lugar iba mal. Parecía un plan imposible, pero MacArthur convenció a los superiores. Todos los motivos que exponían para que la operación fuera un fracaso, para MacArthur suponían razones por las cuales tendría éxito. Los norcoreanos no esperarían que los estadounidenses o sus aliados de la ONU intentaran desembarcar allí. Por eso funcionaría.
Finalmente el plan fue aceptado. Ahora MacArthur necesitaba información detallada sobre el lugar de desembarco. Tendría que enviar a Inchon a un infiltrado para reunir dicha información. ¿Quién era la persona idónea para infiltrarse en Inchon? A. Un aliado surcoreano que podría fingir que era comunista. B. Un desertor norcoreano que entendería al enemigo. C. Un oficial estadounidense que sabría qué tipo de información recopilar. La respuesta: el dialecto de un aliado surcoreano se haría notar entre los norcoreanos, y no se le puede confiar información secreta a un desertor norcoreano. Pero como los expertos oficiales de inteligencia estadounidenses conocían el plan de invasión, serían capaces de conseguir la mejor información. La respuesta es la C. El 1 de septiembre, el oficial de inteligencia Eugene Clark fue enviado a indagar cómo se encontraban las defensas de Inchon, cuál era el ritmo de las mareas y cuánta la altura de las paredes de roca. Realizando su misión durante la noche y escondiéndose durante el día, Clark pudo transmitir informaciones vitales a MacArthur. El teniente Clark tenía que reunir información sobre las defensas norcoreanas. Debía descubrir dónde guardaban sus armas, dónde estaban situados los búnkeres. Con apenas unos días de margen antes de la invasión, MacArthur necesitaba provocar una distracción. Debía mantener la atención de Kim centrada en otro lugar o la operación podía fracasar. ¿Cuál era la mejor manera de desviar la atención de Inchon? A. Fingiendo un desembarco en otra ciudad y marcharse a continuación. B. Enviando por radio como señuelo un mensaje sin codificar en el que se hablara de una invasión en otro lugar. C. Reuniendo a la flota y aproximando los barcos de la marina a otra ciudad coreana. Septiembre de 1950, la batalla de Inchon. 3 meses después de que la comunista Corea del Norte de Kim Il-sung invadiera la democrática Corea del Sur, el general Douglas MacArthur estaba listo para contraatacar en Inchon, pero necesitaba realizar una maniobra de distracción. ¿Cuál era la mejor manera de desviar la atención de Inchon? A. Fingiendo un desembarco en otra ciudad y marcharse a continuación. B. Enviando por radio como señuelo un mensaje sin codificar en el que se hablara de una invasión en otro lugar. C. Reuniendo a la flota y aproximando los barcos de la marina a otra ciudad coreana. La respuesta: no había garantías de que un mensaje descodificado fuese tomado en serio por los norcoreanos, y una flota de barcos en el mar distraería a sus propias fuerzas, dejándole vulnerable en Inchon. Pero fingir un ataque en otro lugar con una fuerza limitada de marines haría que los norcoreanos se preguntaran dónde se produciría la invasión. La respuesta es la A. MacArthur lanzó un ataque de distracción en Kunsan para confundir a los norcoreanos, para engañarles y que pensaran que ese sería el lugar que invadirían los estadounidenses. A primera hora de la mañana del 12 de septiembre, un pequeño contingente de marines llegó a la costa de Kunsan, una ciudad al sur de Inchon. Iniciaron una batalla contra las fuerzas norcoreanas y poco después se retiraron. Kim se preguntaba de dónde llegaría la invasión. Los norcoreanos no reaccionaron. Su objetivo era apoderarse de Pusan. El oficial de inteligencia estadounidense Eugene Clark había estado recopilando vital información sobre el lugar de la invasión. Gracias a su fundamental ayuda, la fuerza de invasión de MacArthur estaba preparada. A primera hora de la mañana del 15 de septiembre, 70.000 marines estadounidenses zarparon hacia las aguas de Inchon. Tenían 2 vías de aproximación, las rápidas y rocosas aguas del canal Pez Volador o las aguas más lentas pero muy bien defendidas del canal Oriental. ¿Cuál era la mejor vía para aproximarse a Inchon? A. Por el canal Pez Volador, donde había un faro que podía guiar a las tropas a través del estrecho canal. B. Por el custodiado canal Oriental, usando las armas de la flota para abrirse paso. C. Por ambos canales, dividiendo la flota para asegurarse de que algunos barcos llegaran a Inchon. La respuesta: navegar por el canal Oriental era algo muy arriesgado. La flota estadounidense podía verse inmersa en una batalla y perder de esta forma el elemento sorpresa. Y dividir la flota dejaría algunos barcos vulnerables hasta que llegasen los demás. Pero el faro del canal Pez Volador permitiría a la flota navegar por sus peligrosas aguas durante la noche sin riesgo a encallar. La respuesta es la A.
El oficial Clark consiguió defender el faro del canal Pez Volador. Con la luz como guía, la poderosa flota estadounidense zarpó hacia Inchon con seguridad. Primero se encontraron con la isla de Gwolmi-do, controlada por los norcoreanos. Las armas pesadas de los destructores estadounidenses devastaron la isla. 500 marines desembarcaron en ella y la tomaron sin sufrir una sola baja mortal. Era una roca ennegrecida y quemada por el napalm cuando los estadounidenses se apoderaran de ella. Los pocos defensores norcoreanos que consiguieron sobrevivir a los violentos bombardeos de Gwolmi-do se sentían confusos y desorientados. Cuando los marines se hicieron con Gwolmi-do, la marea comenzó a bajar. La flota estadounidense se vio obligada entonces a salir del puerto para no quedar encallada en el fango. Mientras los marines de Gwolmi-do esperaban que la marea volviera a subir y los barcos regresaran, eran vulnerables a los contraataques a través de un paso elevado que unía la isla con Inchon. Para esos marines debió de ser algo totalmente insoportable. Esas 12 horas interminables de espera, hasta que la marea subiera y pudieran recibir refuerzos. Si los norcoreanos les atacaban, existía un grave peligro de que volvieran a apoderarse de la isla. ¿Qué debían hacer los marines de Gwolmi-do con el paso de Inchon? A. Crear una barricada como protección defensiva. B. Cruzarlo y atacar a los norcoreanos antes de que ellos les atacaran. C. Enviar tanques y proteger a los marines con armas pesadas. La respuesta: correr por el paso abierto hacia Inchon sería algo muy arriesgado de hacer sin apoyo. Y sin toda una fuerza detrás, los tanques podrían ser vencidos con facilidad. Pero si los marines creasen una barricada en su parte del paso, podrían defenderse ante cualquier ataque. La respuesta es la A. Los marines montaron una barricada y esperaron el ataque, pero este no llegó. Engañado por la maniobra de distracción de MacArthur, el ejército norcoreano se vio sorprendido en Inchon. El único recurso de Kim era reforzar Seúl y enfrentarse allí a los marines. Cuando empezó la invasión, Inchon se convirtió en un objetivo secundario desde la perspectiva norcoreana. Su prioridad era reforzar las defensas de la capital, Seúl. Para invadir la ciudad de Inchon, las tropas de MacArthur contaban con enormes lanchas de desembarco para llevar a los marines hasta la costa. Con las rápidas mareas, las enormes y lentas barcazas podían quedar atrapadas en el fango. Si les atacaban antes de que los marines terminaran de desembarcar, la invasión podía convertirse en un auténtico desastre. ¿Cómo conseguir que las lanchas evitaran las rápidas mareas? A. Desembarcar rápidamente para poder partir antes de la bajada de la marea. B. Llevar menos hombres. Así sería menos probable que las lanchas quedasen atrapadas en el fango. C. Hacerlas encallar. Sus destructores podrían protegerlas. ...15 de septiembre de 1950, la batalla de Inchon. 3 meses después del inicio de la Guerra de Corea, los marines del general MacArthur luchaban para volver a apoderarse de Corea del Sur. Al empezar la invasión de Inchon, las rápidas mareas podrían dejar las lanchas de desembarco de los marines vulnerables a los ataques. ¿Cómo conseguir que las lanchas evitaran las rápidas mareas? A. Desembarcar rápidamente para poder partir antes de la bajada de la marea. B. Llevar menos hombres. Así sería menos probable que las lanchas quedasen atrapadas en el fango. C. Hacerlas encallar. Sus destructores podrían protegerlas. La respuesta: tiene demasiados hombres y suministros para desembarcar rápidamente, y llevar menos hombres pondría en peligro la invasión. Pero si hiciera encallar las lanchas de desembarco y las protegiera con el fuego de sus destructores, podría mantener ocupados a los norcoreanos mientras sus hombres desembarcan. La respuesta es la C. A las 5:30 de la tarde, los primeros marines desembarcaron en Inchon, protegidos por la artillería de la flota. Tuvieron que enviar los barcos, las lanchas de desembarco y dejarlos encallados en el fango durante 12 horas, hasta la siguiente marea. Así que era un espectáculo increíble. Todos esos barcos ahí en el fango,
esperando a que la subida de la marea los rescatase. 13.000 marines escalaron las paredes de roca y asaltaron las posiciones norcoreanas. Rápidamente vencieron a los hombres de Kim y se apoderaron de la ciudad. Ningún ataque anfibio contra cualquier tipo de defensa es tarea fácil. Pero este fue más sencillo que otros ejemplos cercanos. Hubo muy poca resistencia. A la mañana siguiente, 16 de septiembre, la batalla en tierra se intensificó. El ejército de Kim envió 12 tanques T-34 contra los marines en Incheon. Los tanques, muy bien armados, podían destruir la infantería estadounidense. Es muy peligroso acercarse mucho a un tanque que está disparando y que además cuenta con el apoyo de la infantería. ¿Qué arma detendría a los tanques norcoreanos? A. Armas pesadas, con proyectiles disparados desde los destructores. B. Cohetes lanzados desde los cazas Corsair. C. Granadas, arrojándolas desde cerca. La respuesta: disparar armas desde lejos, desde los barcos, pondría en peligro a su propia infantería. Y las granadas apenas afectarían al duro blindaje de los tanques de fabricación soviética. Pero los cazas Corsair podrían destruir el blindaje de los T-34 con un ataque con cohetes. La respuesta es la B. Un escuadrón de pilotos de Corsair se lanzó en picado sobre los tanques disparando cohetes y napalm. Los T-34 saltaron en pedazos. MacArthur debía decidir ahora hacia dónde enviar primero a sus fuerzas. Una decisión correcta podría destruir el ejército de Kim, pero una elección equivocada podría costar miles de vidas estadounidenses. ¿Hacia dónde debían dirigirse las fuerzas estadounidenses? A. Hacia Seúl, para recuperar la capital. B. A través de la península de Corea para atrapar y acabar con el ejército norcoreano. C. Hacia Corea del Norte para destruir a Kim Il-sung mientras mantenía su atención en el sur. La respuesta: cruzar la península de Corea suponía arriesgarse a debilitar su propia línea de suministro. Y atacar hacia el norte dejaría en situación de vulnerabilidad a sus tropas de Pusan. Pero si ante todo capturase Seúl, sería una señal de que los norcoreanos estaban perdiendo la guerra. La respuesta es la A. Decidieron que tenían que tomar Seúl a cualquier precio para devolver simbólicamente Corea del Sur a su gobierno, recuperando la capital y la identidad nacional de los surcoreanos. El 17 de septiembre, MacArthur reunió sus fuerzas para capturar Seúl. Se aproximaron a la ciudad y se apoderaron de una base aérea, pero pronto encontraron una fuerte resistencia. La batalla de Seúl fue una violenta batalla urbana. Hubo muchas bajas, tanto civiles como militares. Destruyó Seúl por completo. El 27 de septiembre, tras 10 días de intensa lucha, Seúl estaba prácticamente controlada. MacArthur había perdido solo 536 hombres frente a 21.000 norcoreanos muertos o capturados. Aprovechando el éxito de Seúl, las fuerzas de la ONU y las surcoreanas que estaban cerca de Pusan empezaron a avanzar hacia el norte. Fue el golpe de gracia para el debilitado ejército de Kim, que empezó a retroceder hacia el norte. Fue una retirada combativa, no una retirada desordenada. Volvieron a cruzar el paralelo 38, así que Corea del Sur volvía a encontrarse prácticamente intacta como nación. Y eso quería decir que el objetivo inicial de la participación estadounidense en la guerra se había logrado. Los marines estadounidenses destruyeron el último foco de resistencia comunista y recuperaron el edificio del Capitolio de Seúl. Se izó la bandera surcoreana, pero los marines también querían izar otra bandera para mostrar que eran los protagonistas de la victoria. ¿Qué bandera debería ondear junto a la bandera surcoreana? A. La americana, pues la invasión había estado protagonizada por los marines estadounidenses. B. La de Naciones Unidas, ya que la petición de ayuda había llegado a través de ese organismo. C. Ninguna otra, y que los surcoreanos se atribuyeran la victoria. La respuesta: una bandera estadounidense podía dar la falsa impresión de que Estados Unidos ocupaba ahora Corea del Sur. Pero hacer ondear únicamente la bandera de Corea del Sur no honraba a las tropas que habían luchado para liberarla.
Como la operación se había coordinado a través de las Naciones Unidas, la bandera de la ONU era lo bastante neutral para contentar a todo el mundo. La respuesta es la B. Si iba a haber otra bandera, además de la surcoreana en el Capitolio, tenía que ser la de Naciones Unidas. Y así se hizo. Eso molestó a muchos estadounidenses, por supuesto, ya que habían luchado por ese país. El 29 de septiembre, el general MacArthur presidió una emotiva ceremonia de entrega en Seúl. Aunque su ciudad y su país habían quedado destrozados, los surcoreanos estaban agradecidos por su liberación. En la sede oficial del gobierno, con lágrimas en los ojos, MacArthur devolvió simbólicamente Seúl a Syngman Rhee. Después de Incheon, la guerra de Corea prosiguió durante otros 3 años más, costando miles de vidas coreanas y estadounidenses. Pero el decidido ataque de MacArthur sobre Incheon evitó un lento y sangriento avance por la península coreana, táctica que habría supuesto la pérdida de más de 100.000 vidas estadounidenses. El plan de MacArthur funcionó, aunque en principio parecía imposible, y detuvo la invasión de Kim Il-sung. No hay duda de que las consecuencias estratégicas del desembarco de Incheon lo convirtieron en una operación clásica. Un desembarco por sorpresa que destruyó al enemigo con un único ataque importante. Dicha estrategia destrozó por completo a los norcoreanos.